Buenas tardes, aquí estamos en uno de los capítulos nuevos con un acompañante súper especial que vamos a dejar que se presente, por favor. Hola, hoy soy Héctor Manuel Pincheira Chávez, el papá de Javier. Aquí me citó Javier para hacer esta grabación especial. Eh, Vamos a empezar primero con el dato relevante de esta entrevista, que es que Carabineros actualmente es eh, de las partes del gobierno que menos confianza tienen. Y hoy día Héctor nos viene a conversar principalmente de eso, de su infancia. Y como ya escucharon, Héctor Pincheira. También vamos a hablar de eso, del apellido Pincheira, que para que el que no conozca, es una parte importante de la historia de Chile, con mucha gente que ya lo ha contado y todo, así que vamos a hacer una retroalimentación de todo esto. Así que primero hablemos de tu infancia, con quién te criaste, cómo fue, cuántos hermanos tienes. Mi infancia fue buena, muy buena, fue en San Carlos Ñuble. Tengo 10 hermanos, mi papá se llamaba Manuel, José Manuel Pincheira Gaete, y mi mamá se llamaba Edelmira Chávez Villalobos. Fue una bonita infancia. Estuvimos no todos los hermanos juntos porque cuando yo era pequeño algunos hermanos trabajaban, pero fue bonita porque nos criaron de manera muy austera. Mi papá fue carabinero, pero él tenía su sueldo y después de ser carabinero siguió trabajando. Y nunca nos faltó nada, ni nada en la casa. Y lo bueno que nos hizo aprender de la vida y nos enseñó muchas cosas. Eh, Tú me cuentas que tu papá era carabinero y ahora tú también eres ex carabinero, ¿cierto? Claro, es que Uh, él nos inculcó que Carabinero era una buena institución en aquellos años, era una mejor institución a lo que está hoy día. Entonces cuando yo ingresé a Carabinero, que ya se va a hablar de eso, era buena la institución, buena, era buenísima la institución. ¿Hubo entonces una inspiración, por decirlo así, de tu padre para que tú siguieras esos pasos? Claro. ¿O alguna vez pensaste en hacer algo diferente? Bueno, yo pensé en irme al extranjero una vez, pero mis papás eran bien posesivos en ese sentido y no pude concretar el viaje al extranjero. Pero a lo mejor fue para mejor, porque ellos tenían razón en todo lo que decían. Lo que algunos hijos no le hacen caso a los papás de repente. Pero no me fui y me quedé en Chile. ¿Cuál fue la importancia que tuvieron tus padres para tu infancia? Y no solamente para tu infancia, sino que ahora que ya estás grande, eh, ¿cuál fue la importancia que ellos te dejaron para el día a día? Mucho, porque la importancia fue el respeto, trabajar y no andar, digamos, por la vida como un loco, sino que hacer las cosas bien y andar con la frente en alto, porque no tener deudas con nadie, pues me refiero, no andar que te apunten con el dedo que tú le debí un peso a todas las personas, no, eso no. Y ser honesto en la vida, lo mejor es ser honesto. Eh, Como tú me hablas de esta infancia tanto, ¿en qué colegio cursaste? Yo estuve hasta tercero medio en el Liceo Francisco Enrique San Carlos, un colegio de monjas, buena educación, estuve hasta tercero medio. En tercero medio me tocó el servicio militar, me tuve que ir al servicio militar. Me fui a la escuela de artillería a Linares y estuve 2 años de servicio militar. Postulé a la escuela de suboficiales del ejército, no quedé y volví a la casa y seguí estudiando cuarto medio. Me dio la posibilidad a mi papá que estudiara cuarto medio. Ese lapso de 2 años en el ejército, cuéntame, cómo te sentiste?
Yo me sentí bien en el ejército porque, claro, era una disciplina más dura, porque estaba en un gobierno militar y era la disciplina más dura. Pero también aprendí varias cosas, aprendí a ser persona, aprendí a ser más hombre y a luchar por la vida, porque en la vida hay que luchar. No se podía quedar parado uno ahí esperando que alguien lo ayudara. No, uno tenía que luchar solo nomás. Últimamente, en el contexto actual, el ejército y carabineros ha sido bastante desmeritado y más esto que dices tú de tener que ir a dar el servicio militar obligatorio, porque se han dado a conocer bastantes instancias de abuso, quizá de malos tratos dentro del ejército. ¿Qué tan real es lo que se dice sobre estos abusos en el ejército? Mire, de realidad no podría decirlo, pero que habían abusos en el ejército, habían abusos. Antes no se estilaba mucho esto, pero porque había pocas redes sociales. Ahora se estila esto porque hay hartas redes sociales y se puede publicar. Entonces, ahora lo que ellos deberían tener un poco más de cordura y un poco más de tranquilidad en los procedimientos que hacen con los militares, con los soldados conscriptos. En Carabineros, lamentablemente Carabineros se ha echado a perder con la gente que ha entrado a Carabineros. Ese es el drama que tiene Carabineros. Carabineros ha ingresado mucha gente que es de mala costumbre, malas costumbres de Carabineros. Antes no te permitían que robaras el Carabinero, nada, 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 nada. Tenías que ser intachable, tu vida tenía que ser intachable. Ahora lamentablemente entra gente hasta que vende droga en Carabineros. ¿Y eso a qué se cree que se ha dado? ¿A los pocos filtros? ¿A los Eso cambios de mandato? se da lamentablemente lo digo, eso es lo que dices tú, al poco filtro que hay en Carabineros, no dejan entrar cantidad y no calidad. Claro. Siguiendo con el tema de los malos tratos que tú dices que se daban o se dan, ¿alguna vez tú viviste uno de estos malos tratos? No, yo no, nunca, en el ejército nunca viví malos tratos. Claro, no, nos contaban tiempo para salir de la escuadra donde vivíamos, pero nunca tuve una lesión grave, ni mucho menos que me hayan castigado, nada, no, no. Ahora, ya que hablamos de cosas malas del ejército, también he escuchado muchas cosas buenas del servicio militar. Hay mucha gente que va por querer, no sé, arreglar su vida, por decirlo así, y tener más disciplina. ¿Qué sientes tú que te enseña el servicio? ¿Qué cambia cuando tú llegas como un adolescente de 17 años y después sales como un adulto? El servicio militar te enseña a ser disciplinado, ordenado, te enseña a cumplir los horarios que corresponden porque los chilenos somos muy impuntuales, somos muy irresponsables. En el servicio militar te enseñan a ser responsable, te enseñan a hacer tus quehaceres diarios, hacer aseo, hacer tu cama, lavar tu ropa. La juventud no hace eso ahora. La juventud se carga a los papás, a la mamá, que le laven la ropa, que ya la ropa a la lavadora. No, ni eso hacen ahora. Entonces, eso te enseña el ejército, a ser disciplinado en tu vida. Claro. Es una gran enseñanza. Claro. Siguiendo con lo del ejército y carabinero. Después de que pasaste el ejército, terminaste tu cuarto medio, ¿cierto? Y después entraste a carabinero. No. No, yo después me puse a trabajar en San Carlos, me puse a trabajar en construcción porque no tenía trabajo, porque Carabinero no me llamaba. Y después se terminó la construcción, me puse a trabajar en un supermercado que se llamaba Supermercado Cordillera. En el supermercado Cordillera el dueño era un ex cura, un hombre que quiso ser cura, no fue cura, y tenía un supermercado. Y de ahí ya me fui a Santiago a esperar que me llamara Carabinero. Ahí trabajé en una panadería, en la panadería Fush, en Santiago, en Lion con Providencia. Y posteriormente a eso, ahí salí llamado a Carabinero. ¿Cómo te sentías en esas instancias en que no te llamaba carabinero y tenías tantos trabajos? ¿De cuánto fue el lapso de cada trabajo más o menos? De un año más o menos, un año y medio, algunos trabajos. Pero no me sentía mal, sino que esperar nomás, esperar que me llamara Carabinero porque yo sabía que me iban a llamar, algún día me iban a llamar. Porque no tenía malos antecedentes,
tenía el valer militar, porque te dan un valer en el servicio militar, lo tenía bueno, no tenía mayores anotaciones negativas. Claro. ¿No te sentías mal porque no te llamaran? Por decir así como, pucha, quizás estoy en un trabajo normal, por decirlo así. No me sentía mal. Y cuando me llamaron me sentí contento porque quería ser carabinero y experimentar otro, otra experiencia. Claro. Nunca sentiste presión ni nada. No. Hablando de tantos trabajos y todo, ¿alguna anécdota quizás en alguno de estos trabajos? Un par de anécdotas interesantes, quizás algo que te haya pasado. Por ejemplo, en el supermercado le robábamos las bebidas para tomarlas al cura porque no nos dejaba tomar bebidas. Entonces subíamos al segundo piso a la bodega y tomábamos bebidas escondidos. ¿Ah? La panadería no sabía hacer pan, no tenía idea cómo se amasaba un pan, cómo se hacía una lluvia, no tenía idea. Todo tuve que aprenderlo. Eh, no podía echarle, por ejemplo, más sal que la que te dijera el maestro a donde se revolvía la masa. Y si tú le echabas más sal, quedaba el pan salado. Entonces tiene que saber, una persona tiene que empezar a aprender de a poco los trabajos que va a hacer. Cualquier trabajo que va a hacer, tiene que aprenderlo a hacer. No importa que sea ingeniero, no importa, pero tiene que aprender a hacerlo. ¿Sientes que hay algún trabajo que desmerita a la persona? No, no hay ningún trabajo que desmerezca a la persona, el trabajo que sea. Mi madre tenía el concepto de que se había que sacar tierra de un hoyo y echarla a otro hoyo, era trabajo, pero nadie se desmerecía. Los trabajos que desmerecen son cuando tú andáis robando, andáis delinquiendo, andáis drogándote, esos son los trabajos que desmerecen. ¿Sientes que ahora la juventud mira algunos trabajos así como en menos quizás, o que estoy aquí y no me gusta, como que no saben valorar Hay, o piensas que es diferente? hay jóvenes que no saben valorar su trabajo porque cada trabajo que hace la persona es importante. Cada trabajo que hace. No hay ningún trabajo, aunque sea barrer. La gente dice, oh, el compadre anda barriendo. No, el compadre anda barriendo porque está sucio. Si no hiciera aseo, estaría todo sucio, estaríamos todos cochinos. Entonces, ningún trabajo desmerece. ¿Que hay gente que desmerece los trabajos? Sí, pero ningún trabajo debe desmerecerlo. A ver, explícame un poco esa última frase. Hay gente que desmerece los trabajos. Claro, porque mira, por ejemplo, en menos a las demás. Ah, no, este es barrandero nomás. Po. ¿Ah? No, este compadre es el que toma nota de los pedidos, nomás el que reparte los pedidos. Pero si la persona que reparte los pedidos no te fuera a dejar el pedido, ¿tú recibirías eso que encargaste? No. Po. Entonces es un trabajo importante. ¿Mm? Hay personas que desmerecen a las demás personas porque ellos tienen un título, tienen un cartón, pero eso no desmerece a la persona que está trabajando sin título ni cartón porque puede saber más que ella. Después de entrar a Carabinero, que tú me dices que estás contento de que te llamaran después de 3 años, 2 años, Sí, más o menos, 3 años. ¿qué fue lo primero que te mandaron a hacer? Lo primero que me mandaron a hacer en Carabineros fue hacer, ordenar las camas, porque uno vivía ahí en Carabineros, vivió mucho tiempo en Carabineros, en los cursos vivía, hacer las camas, tener un horario para levantarse, tener un horario para acostarse, tener un horario para afeitarse, un horario para cortarse el pelo, tener un horario para usar las botas, todo era un horario, todo iba marchando de acuerdo al horario que te daban en las escuelas. No había nada que se hiciera fuera del horario. En la mañana había clase, en la tarde instrucción. Se suponía que ese era lo que teníamos que hacer. En la mañana había solamente clases, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y desde las 3 a 7 había instrucción. Explícame un poco qué se hacía en las clases En ¿Qué las les clases, enseñaban? nos enseñaban, por ejemplo, leyes, algunas cosas de leyes, otras cosas, por ejemplo, de la doctrina de carabineros, de la disciplina en carabineros. Eso se enseñaba en las clases. Habían profesores universitarios que enseñaban eso, o oficiales universitarios. ¿Y después de eso qué tenían, me dijiste? Después de eso íbamos a almorzar y en la tarde había instrucción,
que era cómo ponerse firme, cómo tenía que doblar, por ejemplo, el pantalón uno, cómo tenía que doblar la camisa, cómo tenía que manejar un armamento. Esas clases se hacían en las tardes. Y también tenías tu tiempo, había un tiempo de que tú hacías régimen interno que se llamaba. Ese régimen interno te servía el tiempo para luchar las botas, lavar tu ropa, planchar tu ropa, cortarte el pelo, afeitarte, porque ahora le gusta usar la barba para no afeitarse. Claro. Antes eso era obligatorio. Obligatorio. Yo creo que todavía. Yo no voy a los cursos ahora, ni veo a los carabineros cómo salieron del curso, pero antes, cuando yo hice el curso, eso era obligatorio. Tú tenías que aprender todo lo que te enseñaban en el curso y teníamos buenos instructores. Claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en ese tiempo alguien llegaba y decía, no, no me quiero levantar? A la hora, no sé a qué hora se levantaba. A las 6. A las 6. Alguien se quedaba dormido. Bueno, le preguntaban si él no estaba de acuerdo con el régimen de escuela que teníamos y si decía que sí, se iba de la escuela. No se quedaba más en la escuela. Era al tiro... Es que una persona anti-régimen en la escuela no es válida porque va a echar a perder a todo el resto. Claro. Porque nosotros vivíamos por un régimen de escuela, pero si a él no le gustaba, tenía que irse. Simple. No había espacio a debate, a cambio, nada. ¿Qué debate podías tener tú con una persona que no estaba de acuerdo con el régimen? Que tenías que levantarte a las 6, que a las 7:30 tenías que estar listo para pasar al desayuno, que tenías que lavarte los dientes, tenías que ir afeitado, tenías que ir peinado, con el que viene el hombro. Era un régimen de escuela. Ese es un régimen de escuela. Si no le gusta la escuela, no vaya a la escuela. No vaya. Porque un régimen de escuela es como se dice, un régimen de escuela. Digámoslo así, era un régimen cuadrado. Tú no podías salirte de ese régimen. Si te sales de ese régimen, tú estás fuera del régimen. Entonces el que le gustaba se quedaba, el que no se iba. Simple. Simple nomás. Claro. Pero tampoco lo urgía el que tenía que quedarse, no, tiene que quedarse, ¿cómo no le va a gustar? No, si no le gusta, váyase nomás. Y se iba. Después de que tú me dices que estudiaban en la mañana, o sea, después de levantarse, después tenían el régimen, ahí dentro, después de ese tiempo de estudio, el entrenamiento físico era una parte importante de Carabineros. En la tarde. En la tarde, todo eso se daba en la tarde. Todo eso se daba en la tarde. El entrenamiento físico, el entrenamiento corporal, todo se daba en la tarde. Y ahí en el entrenamiento físico, por ejemplo, ¿qué hacían más o menos? Se corría en la escuela, se ponía buzo, se ponía zapatillas, se ponía a hacer trote en la escuela. Después de hacer trote se hacían los ejercicios normales de Carabineros. Perfecto. Después ya de terminar toda esta etapa, que era el principio de Carabineros, después te fuiste, quisiste quedar ahí, escalaste en los rangos de Carabineros. ¿Cómo fue? No, me trasladaron a mí de la escuela a los almacenes generales, eran unos almacenes que estaban en la avenida Quilín, donde había vestuario, había otras cosas, armamento, munición. Ahí me trasladaron a trabajar a mí. Yo trabajé ahí, pero duré poquísimo, duré 3 meses. De septiembre a diciembre duré, y el 23 de diciembre me trasladaron a Curicó. ¿A qué se debió ese poco tiempo? No tengo idea. Una decisión interna. Decisión interna de la jefatura, trasladé a Curicó y me vine a Curicó. Llegué, el 23 de diciembre llegué a Curicó yo. ¿De qué año? Del año 89. 89. Claro, llegué a Curicó a servir como carabinero. Como ya Carabinero, y aquí cuando los trasladan, que supongo que no es una decisión, tú no tuviste, no quiero ir a Curicó. No puede Eso decir no se eso. puede. No Uno va a donde lo manden. a donde lo manden. Te mandan para acá, ¿qué te dan? Te dan una casa, viven todos juntos. No, aquí había piezas para solteros y yo vivía en una pieza de soltero. En una pieza de soltero donde vivían todos los solteros, vivía yo porque yo era soltero en ese tiempo. Y empecé a vivir en la primera comisaría porque ahí vivíamos todos, los solteros que estábamos en ese tiempo.
en la primera comisaría de Curicó. ¿Cómo era la convivencia ahí en la...? Buena, no era mala, no. Tú hacías tu servicio, te ibas a la cuadra, si no salías a recorrer. Curicó era tan chico que no te aburrías de repente, porque Curicó no tenía mucho entretenimiento. Claro. No es lo que es ahora. No, ahora tiene cualquier entretenimiento. ¿Cuántos años estuviste sirviendo aquí en Curicó? 31. 31. Cuéntame algunas anécdotas que te hayan pasado aquí en Curicó cuando eras joven, que yo supongo que cuando eras joven quizás lo sacabas más a la calle, o siempre fue así como más interno, trabajo de oficina. No, sí, cuando fui joven salí a la calle, yo trabajé en la calle. Anécdotas, muchas anécdotas. Por ejemplo, de repente salíamos a calles que no teníamos idea que existían, que nos perdíamos en las calles, porque no sabíamos que existían calles. Por ejemplo, la población de Agua Negra, claro, la población de Agua Negra era conflictiva, pero uno caminaba toda la población de Agua Negra. No había tanto conflicto como ahora. Ahora hay más conflicto. Antes no era tanto el conflicto. Claro, había grupos, como por ejemplo un grupo que se hacía llamar los Saiyajines. Pero tampoco eran así, mataban gente. No, no era eso. No existía eso todavía. Ahora existe eso, pero antes no existía. ¿Qué era lo más peligroso que se podía dar antes, por ejemplo? Por ejemplo, lo más peligroso que hubo aquí en Curicó fue el asalto al Banco de Chile. Que ahí hubo gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que asaltó el Banco de Chile. Eso fue lo más peligroso. ¿Tú tuviste que intervenir en...? No, no intervenimos nosotros, sino que igual, digamos, como carabinero uno estaba, pero no intervino mucho en esa situación. Ahora, ¿cuál ha sido la anécdota más peligrosa que tú has tenido que vivir, que intervenir quizás? No sé si has llegado a disparar en algún momento, cuéntame. No, yo nunca he disparado, nunca me refiero a gente, nunca le he disparado. Pero la anécdota más peligrosa era cuando se inundaban los ríos aquí y había que sacar gente a caballo y había que andar con el alma en un hilo porque el río se lo podía hallar. El río Lontué que se inundó, el río Teno también aquí en Tutuquén, que se inundó todo Tutuquén, se inundó Lontué completo, porque se salió el río, tuvimos que andar a caballo sacando gente. Era más como un trabajo de rescatista. Claro. Claro. Y quizás en ese trabajo en algún momento tuviste que ver alguna vez a alguien muerto. Sí, vimos niños muertos nosotros. ¿Y qué te genera ver por primera vez a alguien muerto? A un adulto nos genera mucho, pero a un niño es complicado. ¿A dónde tuviste que ver ahí? Aquí en el estadio La Granja vimos un niño muerto nosotros, en el agua se ahogó. Cuéntame cómo fue la historia. Se perdió un niño una vez y lo empezamos a buscar y no lo encontramos en ninguna parte, lo encontramos cerca del estadio La Granja. El estadio de La Granja pasaba como un canal. Y nosotros andábamos cerca del canal, llegaba cerca del regimiento. Y nosotros andábamos cerca del regimiento cuando unos colegas lo encontraron en una empalizada ahí cerca del estadio de La Granja. Para que no entienda qué es una... Una empalizada es cuando los palos están enterrados en el agua así. Ya. Y ahí pillaron al niño dando vueltas. Estaba atrapado y... Estaba ahí, digamos, estaba con la basura ahí, estaba atrapado el niño. Pero no era un niño chico, era un menor de edad. La gente adulta no te molesta tanto que muera, no te molesta, pero cuando tú ves a un niño, se te revienta el mundo. Porque un niño no ha vivido nada. No alcanza a vivir, no alcanza a saber qué es lo que es la vida. Entonces te duele. Después, por ejemplo, de que tuviste eso, en el momento, ¿qué se siente? ¿Cómo te vas después a la casa, a volver? ¿Tienes que seguir sirviendo todo el día? No, porque por ejemplo nosotros nos encontramos el niño muerto y nos fuimos a la unidad porque éramos de la comisaría y nos fuimos a la unidad y después ya no se conversa nada, todo en silencio. No se conversa nada. Se almuerza en silencio, no se conversa nada hasta que alguien rompe el hielo y uno se pone a conversar del caso que pasó. Que la mamá hubiera tenido que estar más atenta,
porque nosotros no teníamos nada que hacer si el niño estaba ahogado ya, pues, pero que la mamá tenía que estar más atenta, que tenía que tener más ojo con los niños. Entonces empiezan a conversar temas triviales que al final eh, te apartan un poco de la realidad, pero está en el concepto de que el niño se ahogó, en el contexto. Entonces, al final te duele mucho con los niños, mucho, mucho. ¿Se echan la culpa dentro de esta conversación o es más como por qué no llegamos antes, por qué no lo encontramos, quizás lo podríamos haber encontrado Es que antes no te podías o... echar la culpa porque el niño dieron cuenta que el niño cayó al agua después de. Y ahí fuimos nosotros. Entonces, se desapareció el niño, pero no dieron cuenta en el momento, dieron cuenta después del momento. Ya no había a quién echarle la culpa, Claro, era no había que culpar. Y menos nosotros no nos podíamos culpar si nosotros ya no podíamos hacer nada. cambiando un poco de esta anécdota tan triste y la diferencia que hay. ¿También tuviste que ver gente adulta muerta? Sí, pero no duele tanto porque la gente adulta vivió su vida, vivió experiencia y gente adulta, por ejemplo, gente que muere de viejito, gente que muere por enfermedad, pero eso no te da tanto coraje como un niño, no es, No, es diferente. no se crea este mismo ambiente de incomodidad, No, 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 silencio, no, no, como de luto, por decirlo no, así. no, no, hay que tener respeto por las personas que están con el muerto, digamos, con la persona muerta. Pero nosotros tampoco hacíamos bromas en el momento, sino que después se hacía la conversación y se decía, el viejito murió de viejito, murió solo, y se hacían esas conversaciones, pero tampoco se hacían bromas pesadas. No, claro. Pero no había esa seriedad que cuando uno ve a un No, niño no, totalmente diferente. diferente, muy diferente. Pasando un poco de este tema tan triste, por decirlo así, ¿alguna vez llegaste a salvar a alguien? No, sacamos gente de los ríos nosotros, sacamos un cieguito que vivía en Tutuquén, pero eso era lo más... La gente no pensaba que nosotros íbamos a sacar a esa gente y la sacábamos igual. Pero tú en el momento no piensas tú que estás salvando a alguien, sino que tú piensas por el bienestar de la persona. Por el bienestar de la persona. Yo trabajé con un hermano aquí en Curicó. Mi hermano Bernabé trabajó aquí porque mi hermano Bernabé también era carabinero. Y con él estuvimos sacando a la gente de Tutuquén. Porque él era paramédico, él atendía a la gente y yo se la sacaba y él la atendía. En un colegio que hay en Tutuquén que no me acuerdo cómo se llama. ¿Para ti no era importante el reconocimiento? No, no era importante porque el hecho de que tú ayudaras a las personas, con eso te quedabas conforme, con eso estabas más que pagado. Era suficiente para sentirse bien. Claro, uno, claro. ¿No recuerdas alguna vez a alguien que te haya venido así como a decir gracias quizá o... No recuerdo a nadie que haya dicho, oiga, usted me salvó, o me sacó de tal parte, muchas gracias, no. sientes que ahora o antes la gente es desagradecida con Carabineros? Sí, antes era más agradecida con Carabinero la gente, ahora lamentablemente se instaló, digamos, un concepto erróneo de Carabinero y la gente tomó ese concepto y dio un giro 90 grados en el contexto de que no agradecen, sino que lo toman como una obligación que tiene que haber para que Carabineros proceda en lo que están sufriendo ellos. Antes no, antes a Carabineros le agradecía a la gente que fuera. Ahora no, pues ahora en vez de agradecerle lo odian, pues. Hablando de este odio, no sé si tú alcanzaste a estar en la dictadura como carabinero o eso fue posterior. Yo alcancé a estar hasta, es que no me acuerdo bien porque yo estuve en el 89, todavía estaba Pinochet en el poder. ¿Cómo se vivía ese tiempo siendo carabinero? En ese tiempo Santiago se vivía mal. Yo estuve en Santiago, se vivía muy mal, se vivía con el alma en un hilo porque te podían atacar en cualquier momento los cuarteles. Porque había gente que atacaba los cuarteles. ¿De qué lado estabas tú
¿Eras fiel a la institución? ¿Tenías sentimientos encontrados? No, yo fui siempre fiel a Carabineros, siempre fiel. Yo juré por Carabineros y siempre fui fiel a Carabineros. ¿No? Bueno, nunca nos atacaron a nosotros, pero atacaron nuestras comisarías. ¿Alguna vez tuviste algún amigo en otras comisarías que sufrió de estos No, ataques? nunca. No tenía muchos amigos yo en Carabineros. Tuve más amigos aquí en Curicó que en Santiago. ¿Qué opinas bueno, siempre ha sido como una... Hay gente que apoya a Pinochet, hay gente que apoya a los libertarios, hay gente que obviamente se critica mucho esto de las desapariciones y todo, los abusos de poder. Tú como parte de la institución, que algún día fuiste parte de la institución, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que la opinión mía es súper superficial porque, por ejemplo, yo no vi hacer desaparecer gente. No vi eso. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, a lo mejor lo que hizo mi general Pinochet fue bueno por el hecho de que el país lo arregló, porque era un país. Es lo mismo que que se estaba urdiendo ahora, echar a perder el país. ¿Mm? Porque con este caballero que tenemos de presidente, que ya se va a ir, el país se echó a perder cualquier cantidad. Pero tú no puedes opinar más allá de lo que tú sabes, porque no tienes derecho a opinión. Aquí opinan los puros grandes nomás, po. Los chicos no opinamos nada. Po. ¿Mm? Pero yo como me fui justo en el momento que tenía que irme, menos opino. Po. Claro, tú, como por decirlo así, como que te tiraron una cuerda y te salvaste de tener que estar más implicado en la Claro, situación. claro, justamente. Y más allá de eso tú no sabes No, nada, no veo ni noticias, porque la nunca, noticia... pero no, me refiero en ese momento, nunca viste que te llevaran a alguien para No, torturarlo. no, no, eso sería mentira. No, no, nunca yo. Y que estuve en la nada misma en Santiago yo. Yo salí, yo entré en mayo a Carabinero, salí en septiembre, me salieron trasladados de la escuela a Niaquilín, y en Niaquilín en diciembre me trasladaron para Curicó. Viviste así como el principio nomás de... Claro, Y acá en Curicó, ¿cómo se veía esto que se estaba dando en Santiago? no, en Curicó era tranquilo. Curicó era súper tranquilo, aquí no pasaba nada. Claro. ¿Alguna otra anécdota quizás que quieras contar de carabinero que te haya pasado? Sé que me contaste una anécdota, no sé si la quieres contar, que tiene un implante por aquí, por la mandíbula. Ah, sí, pero no, eso no. No, porque eso son cosas del oficio, ¿no? Sí, pero es algo más común, rompiendo la tensión esta Ah, de estar sí, hablando sí. de muerte, de la dictadura, que fue algo tan fuerte quizás que vivió mucha gente, pero que gracias a Dios tú diste un paso al lado, y, o sea, no porque hayas querido dar un paso al lado, sino que no estaba en el momento. No, no estuvimos nosotros en el momento, no. Cuando llegaste acá a Curicó, te casaste. Pero después de años me casé, era cabo segundo ya cuando me casé. ¿Qué edad tenías? Tenía como 25 años, 24, 25 años ya. ¿Te enamoraste? No sé si me enamoré o no, pero me empeciné con la persona que me casé y al final no seguí los consejos que me dieron mis papás, no quise seguirlo y me casé y me casé y me casé y lamentablemente me fue mal en el matrimonio no, ¿Qué te decían tus papás? que no me casara, ¿Por qué? porque la persona que tenía a mi lado no era para mí, po. No era para mí, no veían que era una persona que que yo era más trabajador que ella, me decían, no te cases con esta persona porque no es trabajadora, así como tú. Bueno, nosotros te decimos nomás, pero yo no, yo me quería casar, me quería casar, me quería casar, me quería casar y me casé al final. ¿Cómo se casaron? ¿Convivieron? ¿Al cuánto tiempo? Bueno, no convivimos como se convive ahora, pero estuvimos juntos un tiempo y los casamos como al año, año y medio después. ¿Sientes que fue mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cómo se vivía antes esto de casarse? ¿Era nos conocemos un tiempo y nos casamos? ¿O fue algo excepcional? ¿Cuánto había que esperar, como por decirlo así, para casarse? Mira, los conocimos, pero no fue lo que teníamos que conocerlo.
¿Fue una decisión como apresurada? por Claro, decirlo así? fue una decisión como apresurada. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento de haberme casado. No me arrepiento por los hijos que tengo, que son los mejores, son para mí mi pilar, son mis hijos, pero me arrepiento de haber tenido una mujer como la que tuve. Porque nunca progresamos, jamás progresamos, nunca. Era un hoyo que estábamos metidos nosotros dos ahí. Era un hoyo, un hoyo, un hoyo, un hoyo, y nunca salimos del hoyo, nunca salimos del hoyo. Pero al final son experiencias que te deja la vida y tenéis que, por ejemplo, ahora estoy de nuevo, me casé de nuevo, y no trato de no volver a repetir los mismos errores que cometí en ese tiempo. Y trato de que la mujer que tengo a mi lado no cometa los mismos errores que cometió la otra persona. Claro. Sigamos ahí. Te casaste, convivieron, tuvieron dos hijos. Sí. Tuvieron dos hijos. Tú seguías ejerciendo de carabinero. ¿Cómo se da el tiempo de ser padre y ser carabinero? Un trabajo que usualmente se sabe y se reconoce, que tienen largas jornadas laborales, que siempre tienen que estar al servicio. ¿Cómo se lleva a ser padre y ser carabinero? Es complicado ser padre y ser carabinero porque el horario no te da. Te faltan horas para seguir el día. Pero yo lo bueno que yo tuve, que ustedes estuvieron al lado de la escuela de la primera comisaría, y entonces yo los veía todos los días. Todos los días los veía a ustedes. Yo a mi señora la veía tarde, mal y nunca. Porque yo llegaba, no iba ni a almorzar a la casa porque almorzábamos en la comisaría. Y yo la veía en la noche a ella nomás, po. Y la veía así de pasar porque ella tomaba pastillas y dormía todo el día. Despertaba en la noche como a las 3 de la mañana. Cuando tuviste a tu primer hijo, que es Nicolás, ¿el proceso cómo lo viviste? ¿El embarazo? El embarazo fue complicado porque yo trabajaba mucho para afuera, en la costa, en la cordillera, pero no gocé el embarazo del Nico, ni de ti tampoco, no lo gocé porque yo trabajaba mucho para hacer dinero para la casa. Entonces, más encima después el Nico salió con una enfermedad y tenía que llevarlo a Santiago, al hospital de Carabineros, y al final se recuperó. Cuéntame, ¿qué enfermedad tenía? El Nico tenía una enfermedad que tenía una vena que se llamaba, chulo, no me acuerdo cómo se llamaba bien, para no mentir. No, pero no hay problema. Pero era una vena que iba del pulmón al corazón y que era muy, muy gruesa esa vena. Entonces esa vena tenía que achicar. Entonces se suponía que con el crecimiento él iba a achicar. Y si no se achicaba tenían que operarlo. Pero la gracia de Dios se achicó y no tuvieron que operarlo. ¿Estuviste presente en el parto del Nicolás? Sí. ¿Cómo se sintió tener tu primer hijo? Bien, o no, bien, tuve en el parto del Nicolás y de Javier, tuve los dos partos yo. Y se sentía bien, se sentía grato. ¿Estabas feliz? Sí, sí. ¿Te cambia tener un hijo tu pensamiento antes de ser padre? Sí, te cambia total. Total, porque tenía una obligación, tenéis que dar cariño, tenéis que dar apoyo, tenéis que dar consejo. Pero como te digo, te cambia totalmente la vida. Bueno, después crecimos, tus hijos crecieron, tú creciste, tu relación con tu expareja no se dio y te separaste. Sí. ¿Cómo es esa instancia en que tú dices, en qué momento tú dices, ¿sabes qué? Esto no da para más, me voy a separar? A ver, ¿cómo lo tomamos nosotros? Ya veníamos mal el matrimonio nosotros. Naciste tú y el matrimonio se echó a perder de veras. Y cuando yo tomé esa decisión fue cuando ella me dijo que lamentablemente ella no quería ser más mujer para mí. Entonces yo le dije, bueno, si tú no quieres ser más mujer para mí, tendría que tomar mis cosas e irme, sí, yo creo que hacer lo mejor. Ya, yo me voy de la casa. Y tomé esa decisión de irme de la casa, le expliqué. Ella no quería que yo le explicara a ustedes la situación que estábamos pasando.
Pero yo le dije, no, mis hijos tienen que saber los dos, así como están. Nicolás grande, Javier chico, igual tienen que saber. La verdad, yo no les voy a mentir. Ella quería que yo a ustedes les mintiera. Yo le dije, no, yo a mis hijos no les voy a mentir de ninguna manera. Porque ellos tienen que saber la verdad de la relación de nosotros para que algún día no nos culpen. No sé si tiran a culpar a ti o no o a mí, pero no nos culpen. Pero yo mentir a mis hijos no les voy a mentir. Pero no es necesario, no, es necesario que nosotros no le mintamos a nuestros hijos. Y yo a ustedes no les mentí, yo les dije, yo me voy, porque yo con tu mamá no podemos ser más pareja, y ya tenemos una mala relación, y tu mamá quiere vivir tranquilo, yo no los voy a abandonar, van a seguir en la escuela, yo los voy a apoyar en todo, y yo me voy a ir a alguna casa, me voy a ir, y bueno, ustedes sabían que yo vivía aquí en el Boldo, en el Don Rodrigo del Boldo, y nunca me moví de ahí. ¿Cómo fue, por decirlo así, perder todo ese progreso de ya tener una casa, hijo, esposa, a de repente tener que agarrar tus cosas, tener que ir a vivir con un amigo y volver a empezar todo de cero? En el principio, como un mes más o menos, fue difícil, porque, por ejemplo, yo tenía todo, tenía casa, tenía herramientas, tenía de todo. Pero después pensé y dije yo, es para bien psicológico mío y bien corporal, porque yo no dormía bien, no comía bien, lo pasaba mal, era un ir y venir, era un palabrazo de aquí, un palabrazo de allá. Entonces al final era estar mal en una casa que era tuya. Pero por ejemplo yo perdí todo, claro, yo perdí todo. Pero yo dije me voy a volver a parar y me paré de nuevo. Me volví a parar de nuevo porque dije yo no puedo echarme a morir si yo tengo dos hijos. No puedo echarme a morir si yo tengo dos hijos. Yo tengo que darle a mis hijos porque yo sabía que tu mamá no le iba a dar a ustedes, no le iba a dar. Yo sabía que no le iba a dar porque ella iba a seguir con su supuesta enfermedad. Entonces, para mí era una supuesta enfermedad. Y yo creo que siempre ha sido así, una supuesta enfermedad. ¿Te sentías mal psicológico en ese tiempo, en el lapso antes de separarte? Sí, me sentía mal. Me sentía mal porque no podía dormir, no estaba tranquilo, esperaba que ella hiciera cualquier cosa, cualquier estupidez. eh, pero de ahí como se hizo la vida monótona, que ella salía para el lado que estuviera, salía ella y no le decía a nadie. Yo también hacía lo mismo, yo salía para el lado con ustedes. Normalmente salía más con ustedes que con ella. Después de separarte, volver a rehacer tu vida, ¿cómo fue este proceso? ¿Alguien te ayudó? ¿Fuiste tú solamente como con tu ánimo de salir adelante por tu hijo? No, a mí nadie me ayudó. No vi psicólogo, neurólogo, no vi nada. No tomé pastillas, no tomé nada. No, solamente yo dije que tengo que salir adelante, tengo que salir adelante y salí adelante. Empecé a ahorrar, que era lo primordial, porque tenía colegio, que pagar colegio, tenía que pagar no pagaba arriendo, pero pagaba luz y agua. ¿Mm? Ese amigo que te ayudó fue tu gran apoyo, por decirlo así, ¿no? Claro, claro. El Pacho le decimos nosotros, el Pacho fue mi gran apoyo, mi gran amigo. Yo siempre lo he considerado porque un amigo no te pasa una casa a ti y te dice anda a irte a mi casa. Claro. Y no pagues nada, págame luz y agua, ¿no? Claro. Yo hice harto adelanto en la casa del Pacho, porque no tenía piso, no tenía lavadora, no tenía cocina, entonces yo hice harto adelanto. Arreglé una cocina, arreglé una lavadora, teníamos cocina, gas, teníamos lavadora para lavar nuestra ropita, le hice una tabla de planchar, teníamos una tabla de planchar, planchábamos nuestra ropa, todo. Entonces él se adecuó a la vida que yo llevaba porque yo era como más ordenado que él. Él era más desordenado. Tú llegaste, además de que él te ayudaba, tú llegaste, como por decirlo así, a también ordenar La vida que la tenía vida él de en él. la casa, claro, la tenía muy desordenada la casa. Y yo le ordené la casa. Cortaba el pasto, le ordené toda la casa y al final quedó conforme el Pacho, quedó conforme conmigo. ¿Y cómo se da este proceso, no sé si, de
volver a encontrar a tu esposa actual, es decir, a tu pareja, pero ya son casados, ¿cómo se da esto de volver a enamorarse? Vuelve a enamorarse, pero con miedo. Con miedo se vuelve a enamorar. Yo me enamoré de la Iris, pero con miedo. Pensando que iba a fracasar de nuevo otra vez. Pero ahí ya tú tratas, bueno, ya en ese tiempo ya mi mamá había fallecido, solamente mi papá quedaba. Tratas de conversar más con tu papá, tratas de llevar los consejos que te dé tu papá. Yo conversé mucho con mi papá de que me había enamorado de nuevo, que tenía una persona en el trabajo y que chuta, tenía miedo que volviera a repetirse lo mismo. Entonces él me decía las cosas, me decía si la persona no es floja, si la persona trabaja, si te entiende como es tu trabajo, la persona es ideal para ti, po. Entonces ahí también tenía un apoyo del papá, po, porque yo tuve harto apoyo de mi papá. Porque nadie más, ¿a quién más le podía contar las cosas? Nadie más, po. No hay partir por el mundo contando las cosas, menos contar las cosas a un amigo, porque el amigo te va a traicionar, sí o sí te va a traicionar. El amigo le va a contar a otro, y ese otro le va a contar a otro, y ese otro le va a contar, y así sucesivamente. Menos contarle a mi hermano, po. Mi hermano, no confiaba en mi hermano yo. ¿No eran una fuente de apoyo para ti? No, ¿Cuántos hermanos tienes? 10, 10. 9 digamos, yo soy No. el 10. ¿Y ninguno tenía una gran confianza como para No. decirle, oye, ¿sabes qué? No tuve confianza nunca en mi hermano. Ni tampoco cuando te separaste. No, menos cuando me separé. Todos estaban en contra mía, ¿por qué me había separado? ¿Era mal visto? Era mal visto que yo me hubiera separado. ¿Y por qué me había separado? Pero ellos no sabían ellos la vida que yo llevaba con tu mamá. No tenían idea. Ellos no vivían en las 4 paredes que vivíamos nosotros. Que es lo que mucho que se dice actualmente, que uno de repente de afuera puede ver que alguien está perfecto, sigue trabajando, está bien, no le pasa nada, y de repente, uy, se separó, ¿por qué? Si ellos vivían súper bien, lo que uno ve de afuera, por decirlo así. Justamente. Entonces, lo que yo he aprendido, con la edad que yo tengo, lo que yo he aprendido, no te metas en 4 paredes que no te corresponden. Si la persona te va a contar algo a ti, de su vida íntima, tú tienes que tomarlo con tranquilidad y decirle, no es un consejo lo que yo te estoy dando, es una opinión, porque tú no puedes dar consejos, tienes que dar una opinión. Porque muchos dicen, no, le voy a dar un consejo, este está mal, en su matrimonio le da consejo. ¿Qué consejo puedes dar tú? Si tú también lo vas a hacer mal en tu matrimonio y no solucionaste el problema, ¿qué consejo puedes dar? Ninguno. Tú tienes que dar una opinión, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si hay amigos que me han dicho, puta, estoy mal en mi matrimonio, pero por este motivo. Yo le digo, mira, yo no te voy a dar un consejo. No te puedo dar un consejo yo, pero una opinión te puedo dar. Si tú quieres la tomas, si tú quieres la dejas. Pero no te doy un consejo, porque el consejo es como decir, hace esto. No, tú no puedes hacer eso. Yo tengo ese concepto por lo menos. No dar opiniones, no dar consejos, dar opiniones. Claro. ¿Y en qué momento se da de decir, ¿sabes qué? No sé si se va el miedo o lo voy a hacer igual con miedo, pero esto quiero que vaya para serio con tu pareja? Cuando tú ya realmente ves que tu pareja te apoya, po. Te apoya, tu pareja como pololo, porque nosotros empezamos a pololear con la Eri, y por ejemplo, oye, mira, sabes que yo me van a mandar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que pasó, Iri, sabes que nosotros estamos pololeando, pero yo me voy a poner a estudiar, tu pareja, lo primero, ¿qué te dice tu pareja? Excelente, bien, pues. Es para tu estudio, para tu futuro, no para el mío, para tu futuro. Entonces, como yo mi carabinero me mandó a estudiar, yo aproveché ese estudio. Entonces, si tú tienes un apoyo de la persona que tú tienes a tu lado, está magnífico, es extraordinario. Pero si la persona te dice, no, sabes que no, como ayer estudiar, no, niega el curso, no, dile que no,
eso no es un apoyo. Y ahí empezáis a ver que la persona te apoya. ¿Mm? Y de ahí todo esto escaló a después volver a enamorarse, ya dejar de ser pololo, casarse de hecho. Claro. En todo este proceso, tú le ibas comentando a tu padre, le comentaba usualmente, sabes que papá, vamos así. Cuando te casaste le preguntaste, le dijiste papá, me voy a volver a casar. No, yo no le pregunté a él si me podía volver a casar. Yo le pedí permiso a mi papá. Lo que no hice la primera vez. Yo le dije, papá, ¿me autorizas tú para casarme de nuevo? Yo le pedí permiso a mi papá. ¿Y el que te dijo ya Él me conocía dijo, a tu pareja? él me dijo que sí, me dijo, sí, cásate nomás, hijo, me dijo, tenga una casa. Lo primero que tiene que tener es una casa, postular una casa. Sí, mi mamá le dije, yo iba a postular una casa. ¿Y él ya conocía a tu Sí, pareja de antes? ¿Ya se la habías presentado? Sí, ya la había presentado una vez. ¿Era diferente la opinión entre las dos parejas? Sí, de todas maneras era muy diferente la opinión. Muy diferente la opinión. Él encontraba, por ejemplo, a la Iris como trabajadora, le gustaba que trabajara, preocupada. Después se casaron, supongo que ahora, no sé si están felices. ¿Estás enamorado? Cuando nos casamos, sí. ¿Y ahora? Ahora igual, igual seguimos felices y enamorados. ¿Y qué es para ti el amor? Para todos, para mí, para los quizás jóvenes, gente joven. ¿Qué se tiene que sentir uno cuando está enamorado? Cuando usted está enamorado tiene que sentir que su pareja lo apoya, lo quiere y tiene que preguntarle porque tú de repente no andas bien y tú tienes que preguntarle, ¿estás bien? No, no ando bien. ¿Qué pasó? Conversemos. La conversación es lo primordial en la pareja. Conversemos en una mesa, los dos porque somos pareja. ¿Tenemos hijos? 2 hijos. Hijos, vayan a su pieza y se duermen allá. Nosotros con tu papá tenemos que conversar. La conversación en la pareja es lo primordial. Y el respeto es eso yo creo que es lo que corona un matrimonio, corona una relación, el respeto. Si tú no tienes respeto con tu pareja, no, mejor no te cases. Mejor no te cases, no. Si te falta el respeto la primera vez, después te va a faltar el respeto toda una vida. No te cases. Entonces, si tú, como dices, tendrías que dar una opinión, no un consejo. Una opinión sería que el respeto y la conversación entre parejas Es lo más primordial. importante. Es lo primordial. Sí, porque si tú te falta el respeto cuando tú estás pololeando, cuando tú estás viviendo o cuando tú te estás conociendo con la pareja, esa falta de respeto se va a llevar a la vida real después cuando tú te casas. Y cuando tú te casas, la pareja piensa que es dueño de la otra persona. Yo me casé, soy dueño de esta persona. No, están equivocados. Están equivocados. ¿Por qué? Porque tú no eres dueño de la otra persona. La persona nació libre y va a ser libre toda una vida. Tú tienes que hacerle una vida feliz en tu casa y la otra persona tiene que hacerte la vida feliz en tu casa, pero sin faltarse el respeto, te vuelvo a repetir. Porque si tú te faltas el respeto una vez, te vas a faltar el respeto siempre. Dentro del amor y después de casarse, ¿cuántos años llevan casados con tu pareja? Ahora cumplimos nosotros 5 años. 5 años. ¿Sientes que la monotonía es buena, es mala, es parte del amor? ¿Cómo se conlleva eso? Es que tú no tienes que hacer todos los días iguales. No, pues no puedes llegar a la casa, sentarte, tomar once, no conversar, irte a acostar. No, porque tienes que ver otras cosas, sale al centro. Oye, que vamos a comprarlo una pintura de labio, por lo menos, mira, mínimo, una pintura de labio. Vamos a comprar una pintura. No, que sabes que no me gustó esa pintura de labio, me gustó la más roja. Y tú ves la hora y son las 9 de la noche. Y tú llegas todos los días a las 6 de la tarde de la casa. Ya saliste de la monotonía. ¿Mm? Por ejemplo, eso de que nosotros hacemos, por ejemplo, sí, lamentablemente la IRI depende de un horario, depende de un régimen y que tiene que salir con vacaciones tal fecha hasta tal fecha, ¿cierto? Ya.
Pero por ejemplo, nosotros estamos de vacaciones, o la Iris está de vacaciones, porque yo, como soy jubilado, amor, ¿qué quiere hacer hoy día? Queremos hacer un asado, queremos hacer humita, queremos hacer una cazuela, hagámosla entre los dos, pues. Yo te pelo las papas, yo te arreglo, te pico las cosas, tú haces la cazuela, el cooperar entre sí, para salir de la monotonía, que ahora la monotonía es el celular y la televisión. Eso es la monotonía. Entonces tú no tienes que hacer monótono los días, tienes que hacer diferente, todos los días diferente. No importa que el primer día se repita con el quinto día, no importa, pero ya es un día diferente. En algo va a tener una diferencia. Todos los días son diferentes y tú piensas que eso es clave para no aburrirse, por decirse así. Claro. Porque 5, 10 años o 20 años de casado, igual uno piensa, wow, 20 años de casado o 5 años de casado, ya hicimos todo. No, no. Tú lo que no hiciste en 20 años lo puedes hacer en un día. Pero no lo hiciste. Ahora quiero hacer una intervención dejando de lado el tema del amor y todo, que fue una gran conversación. Quiero hablar un poco ya para ir finalizando de nuestro apellido. Ya. Un apellido histórico dentro del contexto chileno, que es Pincheira, y para que no sepa cuál es la historia de los Pincheira, no sé si tú la podrías explicar, y después de explicarla, contarnos qué tan cerca estamos nosotros de esa historia, qué tan reales son, venimos de ahí, no venimos de ahí. A ver, la historia de los Pincheiras nace en la época de la independencia, ¿cierto? Está la historia de Chile, si tú lees la historia de Chile, los Pincheiras eran ladrones, supuestamente ladrones, que robaban para darle a los pobres. Entonces no eran ladrones, ¿ya? Bueno, en la historia de Chile los cuenta así, han contado muchas cosas, hicieron una comedia de los Pincheiras y todo eso. Pero por ejemplo, de lo que yo he leído, de lo que yo le preguntaba a mi papá, bueno, los papás conversaban muy poco de los apellidos. Conversaban, por ejemplo, mi papá era Pincheira Caete, pero el papá de él era Pincheira Pincheira. Mi abuelo era Pincheira Pincheira. No tenía, él se suponía que no tenía papá, porque era natural, me refiero. El papá lo tuvo y se fue. Pero el apellido Pincheira siempre ha sido catalogado como un apellido que no es, por ejemplo, No es común. no es común entre los apellidos. Porque, por ejemplo, tú le dices, ¿cómo se llama usted? Héctor Pincheira. No, usted no es Pincheira. Y tienen que verte el carnet para que tú creas que es Pincheira. Porque el apellido no es común. ¿Ah? Entonces, ¿de qué descendencia tenemos nosotros como Pincheira? ¿Qué descendencia tenemos nosotros de los hermanos Pincheira, de los que se supone que escribieron la historia de Chile? Mucha, porque mis papás nacieron en la cordillera Nahuelbuta y los Pincheira eran de la cordillera Nahuelbuta para acá, pues hasta la provincia de Ñuble. Entonces, ellos, como te vuelvo a repetir, ellos conversaban muy poco de los abuelos, pero los abuelos eran cazadores antiguos. Cazadores que cazaban con esas escopetas recargables que se llamaban antes. Mi papá era muy bueno para la bala, muy bueno para la bala. Le gustaba cazar. Pero ya las generaciones van disminuyendo y se van aplacando. Por ejemplo, a mí no me gusta cazar, me gusta pescar. A algún hermano le gustará cazar, pero no sabía qué hermano le gusta cazar. Por ejemplo, mi abuelita, yo tenía una abuelita que tocaba guitarra, muy bien la guitarra. A mí, mi hermano ninguno toca guitarra. Yo no sé tocar guitarra tampoco. Con suerte canto. Pero como te digo, el apellido Pincheira no es común y es muy reconocido es reconocido en Chile, es reconocido en Argentina, es reconocido en Brasil y en México el apellido Pincheira. Si se ponen a indagar, en Argentina hay un pueblo que vive en puros Pincheiras en Argentina.
porque yo leí bastante sobre el apellido, entonces yo sé que es eso, que el apellido no es común. De nosotros tener tanta historia, de casi ser parte de la historia chilena, a ser lo que somos ahora, ¿alguna vez te has sentido mal? ¿Sientes que el apellido se ha desprestigiado, por decirlo así? Que ahora ya es un apellido diferente, pero es un apellido nomás. No, 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 nunca me he sentido mal por mi apellido, todo lo contrario. He sido orgulloso de mi apellido. ¿Pero sientes que se ha desprestigiado? No, no. ¿No? ¿Alguna vez quizás te han dado ganas de quizás hacer algo más como para que el apellido se reconozca? Claro, varias veces me han dado ganas de hacer algo más, pero no lo he intentado porque no he sido muy historiador en realidad en ese sentido. He leído harto, sí, sobre el apellido, pero no he sido muy historiador en ese sentido. Pero sé que mis papás eran descendientes de los Pincheiros, así que con eso quedo conforme. ¿Te sientes orgulloso de llevar este apellido? Sí, por supuesto. Y tu papá obviamente siempre te dijeron que yo creo que se llevaba el nombre y el apellido con orgullo. ¿Cómo fue, cómo es eh, vivir la muerte de un padre o de una madre? Que cabe recalcar que también viviste la muerte de tu madre antes que la de tu Claro. padre. ¿Cómo fue vivir la muerte de tu madre? La muerte de mi madre no la sentí mucho porque estaba en el proceso de divorcio. Estaba más preocupado de divorciarme que de la muerte de mi madre, porque mi madre murió una noche y, y la fui a dejar yo, pero yo pensando toda una vida que yo le fallé a mi mamá, en el sentido de que yo, por estar de acuerdo con la mujer que tenía, no la iba a ver, no le daba las atenciones que correspondían. Yo siempre he tenido ese concepto que yo le fallé a mi madre. Bueno, no así mi papá. La muerte de mi papá fue muy dolorosa para mí. ¿Por qué? Porque yo estuve con él, viví con él, lo atendí, lo bañé, lo quise mucho, igual como quise a mi mamá, pero fue más apegado a mí. Yo fui más apegado a él, y él fue más apegado a mí. Si él necesitaba algo, me decía, yo necesito esto, y yo se lo daba. Y yo sentía que yo le debía mucho a mis papás por el hecho de que ellos me dieron la educación que yo tuve y me dijeron, postula este trabajo porque este trabajo te va a hacer grande, vas a tener tus cosas. En eso sí le hice caso. Pero, por ejemplo, la muerte de una madre, la muerte de un padre no se la doy a nadie, porque es como que te clavan un puñal en el corazón. Más si tú le has fallado a tu madre, como yo. Yo pienso toda una vida que yo le fallé a mi madre. No hacia mi papá. Mi papá se fue, yo creo que se fue conforme conmigo porque siempre me decía que estaba conforme. Y yo siempre le dije que lo quise. Siempre le dije que lo quise. De repente hay hijos que no le dicen que lo quieren a su papá, lo quieren a su manera. Pero deberían decírselo. Deberían decírselo. Pero la muerte de mi padre, fue terrible. Y ha sido terrible porque cada vez que lo recuerdo es complicado. Es complicado para mí porque, como te digo, yo lo cuidé, lo quise mucho y supe que él era la mejor persona que yo tenía a mi lado, la mejor persona que me podía apoyar. Por ejemplo, si yo le decía, papá, voy a estudiar esto, él me decía, estudia, estudia, hijo. Porque es lo único que te puedo dejar la educación. ¿Mm? Y cuando yo tenía algún logro en carabinero, él me decía, ese es tu logro, tú. No, papá, le decía yo, tú me inculcaste, sí, pero es tu logro, tú pudiste hacer lo que tú quisiste. Y lo hiciste, y tú puedes más. Más, me enseñó a trabajar, a hacer lo que yo sé hacer todo lo que yo sé hacer. Me enseñó él. No me enseñó nadie más porque mis hermanos no saben ni clavar un clavo alguno.
Pero él me enseñó muchas cosas. Claro, un clavo, hacer herramientas, tener mi herramienta ordenada, tener harta herramienta, porque lo que necesita uno del hombre es herramienta para pegar un clavo, para pegar una cortina, para hacer esto, todo. Pero ya se fueron, como te digo, se fueron y como tú dices, hijo, es bonito recordarlo, pero no los tienes ya, no están, no podí llamarlos, no podí decirle, papá, sé que te echo de menos, mamá te echo de menos, no podí decir eso porque no están, no están. A lo mejor me faltó algo a mí darle a ellos, no sé qué me faltó, pero cada vez que uno lo recuerda, es complicada la vida sin ellos, se complica. Si tu mamá o tu papá estuvieran aquí al frente de nosotros, grabándonos por decirlo así, o ahí detrás de la cámara, ¿qué mensaje te gustaría darle? Que me perdonen si fallé, que me perdonen porque uno humano falla y que los amé mucho, que sepan ellos que siempre los amé, que siempre los voy a amar. Pero eso le diría que me perdonen, porque fallé en muchas cosas. Pero así como fallé, también tuve logros que ellos se sintieron orgullosos de mí. Pero no lo hice partícipe de esos logros, en algunas ocasiones. Mi papá con su silencio me decía todo, pero yo no entendía. Yo no entendía el silencio de mi papá. Y después de mucho tiempo, cuando yo lo tuve al lado mío y supe cómo se expresaba, él se expresaba con mucho silencio. Entonces ahí entendí qué quería hacer su silencio con los logros que yo no lo hacía partícipe. Si bien es cierto, otras personas tuvieron la culpa, pero más la culpa es mía porque yo no puse las reglas cuando tenía que ponerlas. No, yo quiero ser partícipe de mi papá porque son mi papá. Ellos me han dado todo y tú a mí no me has dado nada. Esa regla me faltó hacer a mí. Eso me faltó hacer. Pedirle perdón, decirle que los quiero. Bueno, les dije que los quería, pero no de la manera que ellos, yo creo que no de la manera que ellos querían que yo les dijera. Inevitablemente, yo creo que tus papás están súper orgullosos de ti, haciendo un espacio. Inevitablemente todos vamos para donde mismo. La vida empieza y termina para todos. Y, y tú y yo también vamos para allá también, ¿cierto? Obvio. Para terminar, dime, ¿qué, ¿cuál es tu ideología, cuál es tu idea de que en algún momento todos nos vamos a morir y tú también vas a morir? ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Es algo que va a pasar? Dime, ¿qué opinas tú de la muerte? Mira, normalmente uno le tiene miedo a lo desconocido, ¿cierto? Pero la muerte llega en cualquier momento. Tú vas a salir para afuera, te vas a desmayar y vas a morir, no vas a saber si te vas a morir o no. ¿Mm? Yo creo que la muerte no hay que tenerle miedo, hay que saber enfrentarla nomás, porque tú pasas de una materia a otra materia, pero esa materia a la que tú vas a pasar la desconoces, todo el mundo la desconoce, porque no hay nadie, excepto Jesús, que haya vuelto de la muerte. Nadie más ha vuelto. Nadie más ha dicho, oye, yo morí y volví. La muerte es esto. No lo explican eso. Si bien es cierto, tú tienes miedo de la muerte. Yo creo que todos tenemos miedo de la muerte. Yo creo que hay que saber enfrentar la muerte, hermano. Otros mueren, otra persona muere de diferente manera, ¿cierto? Muere en un accidente, muere dormido, se durmió y se quedó dormido, murió. ¿Mm? Entonces, pero la muerte no hay que tenerle miedo, hay que saber enfrentarla, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú este pensamiento? ¿Cómo cómo enfrentas tú la muerte? Con calma,
con calma y pensando qué va a ser después de. Siempre he pensado qué será después de. Porque, por ejemplo, tú no piensas llegar a la edad que yo tengo, 60 años, no piensas llegar a 60 años. Porque tú tienes 21 y yo tengo 60. Tú no piensas llegar a los 60. Ni a los 80, ni a los 90, ni a los 100. No piensas llegar a esta edad tú. Ni ninguna persona. Entonces, por ejemplo, decía un hombre, yo con 60 años, decía el otro día, estoy conforme con la vida que he tenido. Si bien es cierto, el ser humano es desconforme con la vida, pero hay que ser conforme con lo que tú tienes, porque tú no te das cuenta que pasaron 60 años. No te das cuenta. Yo de repente pienso solo, porque yo la mayoría de las veces estoy solo en la casa, digo yo, cómo se me pasaron 60 años de mi vida? ¿Cómo se me pasaron? No sé. Es como un soplido de la vida. Tienes hijos, tienes casa, tienes esposa, tienes primo, tienes sobrino, tienes papá, tuviste papá o tienes papá. Y tú llegas a los 60 y no sabes cómo se te pasó la vida. No sabes cómo se te pasó la vida. Ahora si tú me dijeras, ¿qué consejo le podrías dar a la juventud que tiene 21 años, como tú? Sé feliz, porque de la felicidad que tú tengas, vas a recordar los tiempos. Vas a tener problemas, tiempos malos, pero sigue siendo feliz porque esa felicidad siempre la vas a recordar. Si bien es cierto, te contaba yo que yo le fallé a mi madre cuando yo estaba casado, le fallé a mi madre, pero siempre recuerdo algo y daría todo lo que yo tengo y lo que no tengo lo daría igual por volver a hacer una cosa con mi mamá nomás, una cosa que yo hacía con ella todos los días en la casa, y es bailar con ella. Y es un minuto bailar con ella, un minuto, aunque las canciones duran 3 minutos, pero un minuto, dame un minuto para bailar con ella y yo sería feliz. Ese recuerdo hermoso que yo bailo con ella, por ejemplo, si en la mañana tocan un vals en la radio, yo la recuerdo, porque yo la tomaba, bailaba con ella. Pero esos bonitos recuerdos te quedan. Por eso te digo, sé feliz con la persona que tú tienes a tu lado, con tus papás si los tienes, sé feliz. No juzgues a tus papás. Yo peleé con mis hermanos. ¿Por qué peleé con mis hermanos? Porque ellos juzgaban a mis papás y yo no los juzgué. Yo lo bueno que tengo es que nunca lo he juzgado, nunca le he dicho, no, si mis papás nos pegaban, eran malos. No, mentira, mentira. Si te castigaban era por algo que tú hiciste malo para que lo hicieras bien. Pero nunca un castigo así como para dejarte colgado, no. Era un guascazo, 2 guascazos que te daban. Pero era para corregirte. Porque si tú no tienes corrección en la vida, vas a ser siempre una persona chueca. Vas a ser siempre una persona que va a ir por cualquier lado y vas a saber que no, yo me voy por aquí porque está bien. No. Tú tienes que irte por el lado que estás bien, no por el lado que tú quieras o piensas que está bien. Si alguna persona te dice, hijo, lo estás haciendo mal, hay que hacerlo de esta manera. Ya papá, lo voy a hacer de esta manera, o mamá, o hermano, lo voy a hacer de esta manera. Entonces después vas a decir tú, tenía razón. Tenía razón el hombre, tenía razón la mamá, tenía razón el papá. De que yo debería haber hecho esto antes de que me sucediera. Pero el tiempo pasa, el tiempo no deja de pasar. Un día más de vida es un día menos de vida. Porque mañana no sabes si amaneces vivo o amaneces muerto. Un día más de vida es un día menos de vida.
y no sabes cómo se te pasa el tiempo. No tienes idea cómo se te pasa el tiempo. No sabes cómo pasa el tiempo. Yo no sé cómo pasa el tiempo. No sé. Yo pienso, ¿cómo se me pasó tan loco el tiempo? Lo importante después yo creo que para ver ese paso del tiempo es poder recordar eso, quizá a tu edad, a mi edad, cuando tú tenías mi edad, no pensabas 60 años y ahora que tienes 60 años piensas en los 20, los 21. Quizás lo importante a esa hora que uno esté en el último suspiro de su vida, poder recordar esos 80, 90 años y poder estar orgulloso de lo que hiciste y conforme quizás. Yo creo. Porque, por ejemplo, tú tenías, como dices, tú tenías 21 años y no sabías que eras feliz, po. No sabías, po. Y eras feliz, po. Porque tenías 21 años y eras feliz. Bueno, no te digo que ahora soy infeliz, no. Yo soy feliz con mi edad que tengo. Soy feliz con los logros que tienen mis hijos. Orgulloso de los logros que tienen mis hijos, porque yo no puedo tener ningún logro más. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y yo lo que tengo que hacer ahora es apoyarlos, nada más. Apoyarles y decirles, mira, sabes que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, pero yo logro, bueno, puede tener algún logro más, que pueden llamarme a algún trabajo y hacerlo, pero mis hijos tienen que tener el logro que yo quiero que mis hijos sean mejores que yo, eso es lo que yo quiero. Y no soy, tampoco soy envidioso, por ejemplo, de las personas. Por ejemplo, si una persona me dice, oye, ¿sabes que mi hijo está en la universidad? Puta, a ver, ¿cómo le dijéramos nosotros? En la universidad en Estados Unidos, en Harvard. Puta, qué espectacular, po. Tampoco soy envidioso de eso yo. Nunca he sido envidioso yo. Entonces yo creo que eso también me trae una felicidad de no ser envidioso con las demás personas. Por ejemplo, ahora los padres educan a sus hijos con el celular en la mano. Me molesta. Pero el saber el concepto que yo tengo, no son mis hijos. Yo no lo estoy educando. ¿Quién lo está educando? Sus papás. Sus papás lo están educando con un celular en la mano, con el televisor prendido, con un plato de comida y que el celular esté aquí y ellos estén comiendo. Ellos lo están educando. Yo no. Yo no tengo nada que educar ahora. Mis hijos están educados, casi educados. El Nico está educado, tú te sigues educando, pero yo creo que tú no estás comiendo con un celular en la mano. No te he visto jamás hacer eso. Y espero que tus hijos, no lo eduquen con, no, que pásale el celular para que se quede tranquilo. Claro. O sea, en el ámbito de la sociedad. Por ejemplo, si yo estoy solo aquí comiendo, prendo la tele. Claro. Veo el celular porque no estoy incomodando a nadie. Pero sí se ha dado mucho ahora que, por ejemplo, están todos en una mesa y el niño ahí con el celular y no puede estar sin el celular. Yo tengo, digamos, mi señora tiene nietos que me dicen, tata, a mí también, que están todo el santo día con el celular. Se le acabó la pila del celular, pasaron al tablet, se le acabó la pila del tablet y siguen con otro instrumento que no sé cómo se llama, que siguen jugando. No sé cómo se llama el instrumento ese que tienen, es como una tablet, pero es con puros juegos, no sé cómo se llama eso. Ah, ya, sí, sé, creo que la Nintendo, la Play, la Nintendo, la Play, no sé cómo se llama. Entonces, eso están educando ahora, niños. Esa es la educación que tienen. Sí, la era tecnológica crea mucho daño, encuentro yo, tanto a la juventud, a la niñez, como también al adulto. Porque la niñez se ha visto afectada mucho en la concentración. Ahora uno le pide a un niño que lea un libro, El Principito, un libro quizás básico, y no se puede concentrar. No puede estar sin hacer otra cosa, la dopamina del celular es demasiada para un niño. Total. Pero también esto, que lo conversé también en otra instancia de aquí mismo, la dopamina que han recibido los adultos mayores y los adultos, y cómo esto se ha adquirido tan rápido. Porque tú antes, sin el celular, ¿qué hacías? Leías quizás. Claro.
ahora tu tiempo libre quizás ve un TikTok, un Facebook, y escrolea, y uno no se da cuenta también, po, que está atrapado, que ya ahora ya no puede ver la tele sin mirar el celular, que no A puede mí no me comer gusta ver quizás. tele. A mí no me gusta ver televisión si es que no veo una película. Pero me gusta ver el celular, por ejemplo, los TikTok que dices tú, claro, los veo, pero la Iris de repente me llama la atención, me dice, oye, yo llegué, ya, no, pum, para jugar el celular. Claro, es algo súper súper difícil. Claro. Bueno, y con esto ya que tuvimos unos grandes temas, vamos terminando la grabación del día. Quiero agradecerte por poder contar todo sin filtro. Quizás se te quedaron muchas cosas ahí en el tarro, por decirlo así, que siempre está la invitación para poder hablar de otras cosas en otra instancia. Así que con esto nos despedimos. Quiero que el que sea que esté viendo esto sepa que puede estar invitado, que nos pueda seguir en nuestras redes sociales que tenemos, que vamos a tener con el mismo nombre. Y te agradezco mucho. Si por último quieres darle alguna palabra, algún consejo o hacerme una pregunta, este espacio es todo tuyo. No, es darte las gracias también a ti, po, porque eres mi hijo, me siento orgulloso de ti, como de Nicolás, y me gusta que hagas cosas diferentes. Me emociono mucho porque soy muy a flor de piel, pero me encanta que hagas cosas así, me gusta que hagas cosas así, espero que sigas haciéndolo y que las personas que vean esto, churra, que me disculpen porque a lo mejor soy sincero con emocionarme, pero entre más viejo uno yo creo que es peor la cosa. Y, pero sí, como te digo, estoy orgulloso de ti, de Nicolás, y que sigan superándose, que sigan adelante y que sigan haciendo estos programas. Y a la gente que está aquí, que lo vea algún día, que lo vea, cierto que yo creo que lo van a ver, que traten de tomar los mejores consejos que les dimos. No, no, volvemos a repetir, no es un consejo, es una opinión. Que traten de tomar las mejores opiniones que dimos aquí, pero que vivan, porque uno no sabe cómo pasa la vida, que vivan. Felices, pero que vivan.